quien es fonoaudióloga, y vamos a hablar de un tema que es sumamente importante para que ustedes conozcan cómo es todo este proceso respecto a las personas que han estado entubadas. ¿Necesitan fonoaudiólogo en algunos casos? Paola, ¿cómo estás? Bienvenida. Un gusto que nos acompañes en nuestro matinal. Hola, buenos días. ¿Cómo están? Muy bien, Paola. Muchas gracias por invitar. Muchas gracias a ti. Un tema bien interesante y contingente. Muchas gracias a ti por tu tiempo, la disposición además de poder dialogar con nosotros acerca de estos temas que son tan importantes, acerca de pacientes que han sido intubados y que han pasado por este duro trance del COVID-19. Así es bien complicado. En realidad, bueno, estamos pasando una situación que nunca hubiésemos querido tener en nuestra región. Ya sabemos que en las UPC, las unidades de pacientes clínicos, estamos con hartos pacientes, ¿verdad? Y muchos de ellos, cuando no han podido no han podido respirar o ventilar por ellos mismos, han tenido que tener algún soporte ventilatorio, que es como lo que escuchamos cuando hablamos de una intubación, ¿verdad? Y bueno, esa intubación también genera cosas, genera problemas. Ahí, digamos, puede generar inflamaciones, entonces sí, a la larga va a causar problemas tanto en la deglución como en la fonación o en la voz de los pacientes, ¿ya? Por inflamaciones, va a haber falta de sensibilidad. Entonces, una vez que logramos extubar al paciente, también se genera una replicación de la deglución y de la fonación. Bueno, ¿y esto cómo es el trabajo que ustedes realizan para que vuelva a la normalidad, por así decirlo? Porque también durante mucho tiempo algunas personas, incluso por más de un mes, les ha tocado estar en esta condición de entubados. ¿Cuál es el proceso de adaptación que tiene que hacer esa persona y el trabajo con el fonoaudiólogo para nuevamente restablecer todo? No sé si es que tendrán problemas de articulación. Tú misma mencionabas el tema de la fonación. Es súper importante que obviamente va a incidir que mientras más tiempo este paciente esté en ese proceso de intubación, más efectos puede ocasionar, ¿ya? Siempre al extubar al paciente se realiza una evaluación de la deglución y de la fonación, ¿verdad? Tenemos que asegurarnos que ese paciente pueda volver a comer por boca de forma segura, que no nos vaya a generar, por ejemplo, una aspiración, que nos va a ocasionar una neumonía, que puede ser muy contraproducente en este tipo de pacientes, ¿verdad? Y también, si hacemos una buena terapia, vamos a poder disminuir los días de cama y ese paciente va a estar hospitalizado, ¿ya? Hacemos el proceso de evaluación. Si no es posible alimentarse por vía oral en ese momento, hay otras vías alternativas. Y la vía oral vamos a dejarla para cuando ese paciente pueda tener una alimentación muy segura, ¿ya? Exactamente. En el tema de la voz también. ¿Se escucha? Sí. Sí, perfecto. En el tema de la voz también se genera muchas alteraciones porque se genera, obviamente, hay como una irritación de las cuerdas vocales. Entonces, tenemos que hacer una terapia para volver a que esa persona pueda hablar y tener una voz sin dificultad. ¿Cómo lo trabajamos? Bueno, estimulamos mucho lo que es la sensibilidad. Se realizan masajes, ¿verdad? Se estimula la sensibilidad intraoral. Nosotros trabajamos generalmente mucho con sabores fuertes, con cosas cítricas y con frío, con cosas que estén como bien heladas. Y todo lo que es un trabajo de rehabilitación muscular para favorecer la musculatura, la tonicidad de la musculatura. Lo que sucede, Paola, con este tipo de tratamientos también es que son invasivos y que hablan acerca de cómo fluctúa un tubo que produce lesiones a nivel de la garganta. Esto además hay que irlo clarificando también y también podría, de alguna forma, entre medio generar un daño en las cuerdas vocales. Va a depender también del tiempo de permanencia, como bien decías tú, que el paciente se encuentre en una unidad de tratamiento intensivo, ¿cierto?, conectado precisamente a un ventilador mecánico. Recuperar la afonía o la disfonía es parte además del trabajo que desarrollan los fonoaudiólogos, que es en este caso tu especialidad. Sí, bueno, un abrazo gigante también a mis colegas que están trabajando arduamente hoy en el hospital clínico,
podemos contar ya con un equipo de fonoaudiólogos que sé que están trabajando a full para disminuir las complicaciones que han tenido estos pacientes y el tema post-intubación, ¿verdad? Hay varias como técnicas de rehabilitación. También tenemos buenos colegas que trabajan en el área de voz en Punta Arenas. Entonces sí es recomendable que una vez pasada esta primera etapa, ese paciente también vaya a una evaluación fonoaudiológica para ver cómo está su voz y cómo está el tema de la deglución, ¿ya? Se dice que dependiendo obviamente de los casos, la recuperación total de estos pacientes puede ser de 3 meses a 1 año. Entonces hay que estar ahí como atento a cuáles son las consecuencias post-COVID, porque no es solamente estos 14 días o esta etapa más crítica, ¿ya? Hay personas que post-extubación o post el COVID también mantienen algunas patologías, como hablábamos ya de la fonación o de la deglución. Sí, claro, porque hablamos acerca de los daños que efectúa además este tipo de pandemia, ¿cierto? Entre ellos hablamos de renales, pulmonares, ¿cierto? Hoy día también estamos tratando el tema de las cuerdas vocales. Hablamos además acerca de la propia angustia, las enfermedades del tratamiento post-COVID, acerca de la salud mental. Entonces son muchos los factores que inciden hoy día con respecto a esta patología, de la cual hoy día tanto se investiga y se trabaja para poder lidiar, incluso tener oportunamente la vacuna. Hay otro tema que no es menor también, que incluso un paciente que pueda estar mucho tiempo intubado podría tener incluso una hipoxia. Entonces, para los familiares también es importante entender que una vez que yo pueda extubar a ese paciente, también van a haber quizás capacidades que va a estar más enlentecidas, como la atención, como la memoria. Ahí es un proceso de sedación importante. Entonces también son habilidades que yo puedo ir reforzando y puedo ir trabajando. Perfecto. Paola, ¿tú nos podrías compartir cuál ha sido el caso que te ha tocado a ti tratar como fonoaudióloga, que ha sido más complejo, para que también compartamos esta información en casa con la gente y sepan qué es lo que puede pasar? O no sé quién es el que se habrá visto mayormente afectado con todo esto de la intubación, las personas que han pasado por un periodo más extenso con este método. Mira, a ver, hoy por ejemplo los pacientes con COVID están todos centralizados en el hospital clínico. Entonces ahí mis colegas están trabajando y yo estoy apoyando desde lo que es la UCI del Hospital Naval, ¿ya? Pero la experiencia con los pacientes intubados es súper fuerte, más aún nosotros de repente no dimensionamos lo importante que es comer, porque es algo que hacemos tan naturalmente. Todo es rico comer, ¿ya? Y cuando un paciente está intubado o cuando un paciente está con hemorragia y no puede comer, es un proceso bastante difícil. O sea, cuando un paciente te pide por favor que quiere un tecito, algo tan simple como eso, es complejo. Entonces algo que uno quiere trabajar con muchas ganas. Yo creo que he tenido momentos muy satisfactorios de cuando hemos podido lograr que las personas vuelvan a alimentarse por vía oral. Es una alegría no solamente para el paciente, sino que para nosotros y también para la familia, porque no tenemos que olvidar que el comer es algo súper social. Exactamente. Paola, estamos junto a Paola San Martín, de profesión fonoaudióloga, conversando junto a nosotros aquí en la Mañana en Familia. ¿Puedes terminar la idea? Se había cortado un poquito ahí por el tema de transmisión, Paola. Muy bien, vamos a ver si podemos retomar el diálogo. La comunicación es muy importante hoy día cuando también hablamos acerca, y ella toca un tema que es muy sensible y que habla acerca de todo este aparataje, no solo de orden técnico con el cual cuentan las plataformas del área de fonoaudiología del Hospital Clínico, sino también del equipo profesional. A ellos aprovechamos de enviarles un saludo muy especial. Entendemos además lo difícil, lo estresante que debe ser además estar en este escenario pandémico, además el rol que cumple la fonoaudiología en la recuperación también de los pacientes, de la rehabilitación, del volver a hablar, del volver a comer, algo tan social como decía ella, de poder compartir un té.
Totalmente, y que, bueno, la gente se vea afectada a raíz de este proceso que le tienen que realizar. Recordemos que la intubación se hace para que la persona respire, porque la mucosa se empieza a solidificar en la parte alta del aparato respiratorio y se empieza a ramificar. Ya estamos nuevamente en contacto junto a Paola San Martín, fonoaudióloga, abordando este tema para que usted de la casa conozca qué es lo que ocurre, ¿ya? Y si es que le toca también a algún familiar, usted ya sepa qué hacer o cómo tratar esto. Está muy inestable. Paola, estamos de regreso. Se corta. Sí, bueno, tenemos algunas dificultades de transmisión con nuestra señal de internet. Vamos a ver si podemos corregir para poder ir conociendo en detalle, además de esta voz que sin duda nos está hablando de una especialidad, de una rama dentro del área de la salud que es tan fundamental y tan importante hoy en día cuando hablamos acerca de los procesos cuando hablamos de paciente recuperado, no solamente hablamos de paciente recuperado del COVID-19, sino de varias otras aristas que nos va dejando esta enfermedad que es tan invasiva, tal cual como lo señalábamos antes, y que puede afectar otros órganos de nuestro cuerpo. Exactamente, uno como que no lo asociaría a que después de que uno se recupera, igual tiene que seguir con otro proceso más que se añade. Kinesiólogo, fonoaudiólogo, tratamiento psicológico, psiquiátrico en algunos casos. Sí, porque también, bueno, mencionábamos esto del tema de estar intubado. Imagínese usted en la casa, hagamos un supuesto. ¿Qué pasaría si usted es diagnosticado con COVID y se complica la situación y tiene que estar intubado un mes? ¿Cómo cree que lo afrontaría? Porque ahí mencionamos todos estos factores que van a ir influyendo. Por ejemplo, tú lo mencionabas, Oscar, respecto a la salud mental, porque también no es menor un mes estar en esa condición. Y la postura es boca abajo, ya con este sistema donde vamos a estar con este soporte para ayudarnos a respirar. También cambia todo el tema de la alimentación, porque es mucho tiempo que dejamos ocupar ciertos sistemas. Escuchaba hace algunos días atrás la opinión del doctor Gonzalo Sáenz y él hablaba acerca de que hoy día la permanencia dentro de los centros hospitalarios es mucho menor en comparación a cuando comenzó esta pandemia. Esto además de alguna forma desestresa la propia realidad que aflige hoy día a las UCI de nuestros hospitales. Entonces esto habla acerca de una variable que tiene en mutación el virus, pero es importante obedecer y escuchar lo que nos dicen los especialistas con respecto a materias de protocolo de carácter sanitario. Mantener el lavado frecuente de manos, no exponerse, ¿cierto?, a situaciones de contacto estrecho con personas contagiadas con COVID-19 y por sobre todo no perder nuestra línea de condición de carácter social. También ser sensibles ante lo que está aconteciendo con aquellas personas. Tenemos de nuevo a Paola, para ir terminando la idea. Paola, te habías quedado un poquito ahí colgada en internet. El clima nos favorece mucho las comunicaciones en estos medios. Sí, pero bueno, estamos haciendo el aguante y hoy día nos acostumbramos además. Imagínense lo que es para un especialista de esta área también lograr este sistema de telerehabilitación cuando no nos acompaña la señal de internet, que es un problema también muy complicado. Y lo estamos haciendo, estamos trabajando bastante lo que es la telerehabilitación. Estamos haciendo telemedicina a través de la fonoaudiología, con pacientes adultos y con niños también, lo que ha sido una muy buena experiencia, e incluso en las universidades. Yo soy académica de la Universidad de Magallanes y también estamos haciendo telepráctica. Así que se puede, si uno quiere flexibilizar y avanzar, se puede. Sí, claro. También esto va en la capacidad que tienen aquellas personas que incluso están hoy día en este proceso de recuperación o de rehabilitación, haciendo todo el aguante para que las cosas resulten. Gracias por la vocación de servicio también, lo decíamos delante, el agradecimiento para todos los funcionarios y funcionarias del Hospital Clínico de tu área, tus colegas de fonoaudiología. Muchas gracias. Sí, la invitación es a seguir cuidándose, estamos pasando de verdad una situación muy compleja, a no confiarse. No es común, no es normal que tengamos que haber aeroevacuado a tantos pacientes. Bueno, ahí estábamos en contacto con Paola San Martín. Lamentablemente el internet no acompañaba mucho, pero
pudimos dilucidar y conversar respecto a toda la situación que acontece hoy en día. Ahí está. Ahora sí, Paola, te queríamos agradecer por este contacto y desearte una excelente jornada. Gracias, igual a ustedes, que tengan un lindo día y una buena semana. Paula, un mensaje final. Lo que estabas diciendo antes, este mensaje de autocuidado, no subestimar el virus. Sí, no subestimar el virus. Si no tenemos UCI llenas en este momento es exclusivamente porque se ha podido aerovacuar a muchos pacientes, pero no olvidar la cantidad de fallecidos. En lo personal igual he tenido amigos que han tenido pérdidas importantes. No sabemos cómo nos va a agarrar, no sabemos cuándo somos asintomáticos, así que la invitación es al autocuidado y a protegernos entre todos. Muchas gracias. Paola San Martín ha estado junto a nosotros aquí en La Mañana en Familia, de profesión fonoaudióloga, ¿cierto? Dialogando acerca de estos cuidados y además de esta rama que sin duda es tan importante del área de la salud como es la fonoaudiología. Muchísimas gracias, Paola. Que tengas buen día. Cariño, bien. Chao, chao. Chao, muchas gracias. ¿Pero alguna vez fuiste al fonoaudiólogo, Oscarito? Sí, claro. En algún momento uno ha sufrido una disfonía bastante potente, sobre todo desde el punto de vista de orden laboral, porque uno trabaja con la voz. Sí. Puede recuperar la voz. A mí me pasó cuando pequeño también. Porque hay muchas veces que los niños dicen ciertas palabras mal o se complican por diferentes cosas. Pero yo decía sol. ¿Cómo? Sol. 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 Bueno, O sí, perro. claro. Cuesta de repente en ese tipo de instancias. Hoy día, yo hace algunos años atrás igual sufrí una parálisis facial que me obligó a estar en proceso de rehabilitación con kinesiólogo, con fonoaudiólogo para poder recuperar también la movilidad facial. Fue un tema complicado. Nunca se supo por qué. Los especialistas hablaban de que podía ser un herpes en el oído. Estrés. Sí, puede haber sido estrés también, pero fue hace varios años atrás, ¿cierto? Y me obligó a estar casi 20 días en proceso de rehabilitación. Volver a silbar, a inflar un globo, ¿cierto? En algunos ejercicios prácticos frente al espejo para poder recuperarse. No es menor. Por eso es que uno, aquí colocan siempre en la balanza, ¿qué prima? La economía, la salud. Pero la gente, si también tiene que salir a trabajar, es porque